Ya mencionamos que la digestión se inicia en el estómago. En el estómago vamos a tener la acción principalmente de enzimas que van a iniciar el desdoblamiento de los sustratos, tanto carbohidratos como grasas como proteínas. Mencionábamos que es muy importante la actividad gástrica, pero no se lleva la totalidad de la digestión en el estómago. Únicamente la degradación inicial para establecer el manejo de los diferentes, de estos tres sustratos de alimento para que puedan actuar en el duodeno las sales pancreáticas, las sales biliares, las enzimas pancreáticas y las enzimas del intestino delgado. El intestino delgado participa activamente en la digestión, no solamente en la absorción. El intestino grueso no tiene ninguna actividad digestiva, solamente el intestino delgado. Vamos a ir viendo las características tanto de intestino delgado como de intestino grueso y las condiciones de enfermedad y la fisiopatología de algunas enfermedades que afectan a estas estructuras, tanto en perros como en gatos. En estas especies no hay fermentación de por medio para llevar a cabo la digestión. Todo se hace a partir de enzimas y del ácido clorhídrico. En el duodeno y en el yeyuno, repito, se sigue la digestión, principalmente en el duodeno, y yeyuno e ilion van teniendo menos presentación, menos presencia en la digestión y mayor en la absorción. No podemos, o sea, la división es arbitraria, no hay una división puntual que pueda establecer, aquí empieza el yeyuno, aquí sigue el ilion, aquí termina el duodeno. Y esta división arbitraria, pues también se refleja en que nosotros no podemos diferenciar a la palpación abdominal, no podemos diferenciar dónde termina el duodeno, dónde inicia el yeyuno, dónde inicia el ilion. Simple y sencillamente vamos a establecer que están en la parte media del abdomen. Esto sí es palpable. Recuerden que mencionábamos que no podemos palpar el hígado, no podemos palpar el estómago, porque tenemos el arco costal. Sí podemos reconocer el vaso a la palpación, el páncreas tampoco lo reconocemos, y palpamos la mayor parte de los intestinos que corresponden al intestino delgado. En el colon, no reconocemos al colon ascendente, al transverso, pero sí reconocemos al colon descendente. En palpación estoy hablando nuevamente. El riñón izquierdo también lo reconocemos. El riñón derecho está más craneal, está dentro del arco costal, en la cavidad retroperitoneal. Y no reconocemos, por ejemplo, el ureter. Sí palpamos la vejiga, sobre todo cuando está llena. La podemos reconocer, pero en los momentos en que está vacía no la palpamos puntualmente. Entonces, el intestino delgado, compuesto por duodeno, yeyuno e ilion, va a continuar el proceso digestivo y va a iniciar el proceso de absorción cuando sea ya adecuado el manejo de lo que ha sido deglutido. Se requiere una gran irrigación, ¿sí? Y vamos a tener que el mesenterio corresponde con esta condición de llevar a cabo una irrigación profusa hacia el intestino delgado e incluso al intestino grueso, de tal manera que podamos tener esa irrigación funcional que permita llevar a cabo la función para la cual está diseñado tanto intestino delgado como intestino grueso. Vamos a necesitar una gran superficie intestinal. Se menciona en el Strombeck, que es un libro de gastroenterología veterinaria, que si plancháramos el intestino delgado, la totalidad del intestino delgado, pudiésemos cubrir una cancha de tenis. Esto es en un perro de 12 kilogramos de peso. Entonces eso nos da, o sea, el intestino, o sea, todas estas plicaturas,
todas estas vellosidades, todas estas microvellosidades, si las pusiésemos en una superficie, si las alisáramos, repito, si las plancháramos, el Strombeck menciona que pudiésemos cubrir una cancha de tenis. Es una superficie muy, muy grande, pero pues eso nos da la idea de que estamos hablando de monogástricos, que van a actuar principalmente a base de la degradación enzimática de los alimentos. En el intestino delgado vamos a encontrar serosa. Recuerden que el esófago no tiene serosa, y eso nos hace que tengamos pues la posibilidad de hacer cirugía en el intestino. Obviamente el principal problema a nivel intestinal es la carga bacteriana. Aunque en el intestino delgado no tenemos una carga bacteriana importante, bueno, sí es importante, ¿no? Pero no es tan extrema como a nivel intestino grueso. De cualquier manera, debe ser muy cuidadoso y tener mucho cuidado en la cirugía intestinal por la posible contaminación de la zona peritoneal que ocasione peritonitis, ¿verdad? Fuera de eso, pues normalmente intestino delgado no tiene mayores complicaciones, intestino grueso sí debemos contemplar en mucha mayor medida la posibilidad de infección a partir de contaminación del manejo que se le haga al intestino grueso. Vamos a tener una muscular, que es la que nos va a dar, el músculo es músculo liso, es la que nos va a dar la posibilidad de la motilidad intestinal. Vamos a tener la submucosa y la mucosa. Aquí no es tan importante la producción de moco, principalmente a nivel intestino delgado. En el intestino grueso tomamos esta situación de gran cantidad de producción de moco, pero no en el intestino. ¿Ok? Vamos a tener, hay 3 movimientos a nivel intestinal. Me interesa que se queden con 2, con la información de 2. Ahí nada más podrían aumentar uno que se llama movimiento de péndulo. Ese movimiento de péndulo, cuando el intestino está vacío, cuando estamos en una etapa de ayuno, lo que hace es de ida y vuelta juntar lo poco que hay a nivel intestinal para darle consistencia. Entonces no es tan importante porque no se altera generalmente en las enfermedades. Sí tenemos que recordar el peristaltismo y la segmentación rítmica, que son movimientos que se oponen. El peristaltismo tiene la función de hacer que el contenido intestinal se mueva hacia la parte caudal. O sea, el peristaltismo está empujando al contenido intestinal. Y a este peristaltismo se opone la segmentación rítmica. La segmentación rítmica es cerrar con puertas en un segmento del intestino. Quiere decir que se incrementa la presión a laterales de la zona donde se está llevando la segmentación rítmica, y esto detiene al contenido intestinal. El objeto de que se detenga el contenido intestinal es básicamente dar tiempo a que las enzimas, bueno, a que el proceso digestivo, porque no nada más son las enzimas intestinales, sino también ahí ya tenemos, sobre todo a nivel duodenal, tenemos la acción de las sales biliares, tenemos la acción de las enzimas pancreáticas y ya la acción también de enzimas intestinales. Entonces, esta segmentación rítmica lo que va a hacer es detener el contenido intestinal, permitiendo que sea afectado, me estoy refiriendo al contenido intestinal, que sea afectado por todo lo que mencioné, las enzimas pancreáticas, las sales biliares, las enzimas intestinales. Cuando tenemos procesos de diarrea, que nuevamente, al igual que el vómito, la diarrea no es un diagnóstico, no es adecuado decir, pues, ¿qué tiene el perro? Pues tiene diarrea, y voy a dar un antidiarreico. No, la diarrea es un signo, ese no es el diagnóstico. Tendríamos que establecer primero el tipo de diarrea, que vamos a ver un poquito más adelante,
y establecer el diagnóstico. ¿Es una enteritis viral, es una enteritis bacteriana, es una enteritis ocasionada por problemas de congestión? En fin, esa es la condición que tenemos que establecer. El diagnóstico no es diarrea, sino cuál es la condición que está ocasionando el proceso diarreico. Cuando administramos antidiarreicos, bueno, un momento antes, cuando tenemos un proceso de diarrea en un paciente, quien se afecta es la segmentación rítmica. El peristaltismo se mantiene. No es que se incremente el peristaltismo, se disminuye la segmentación rítmica y entonces no tenemos el movimiento que se opone al manejo del contenido intestinal. No hay quien lo detenga. Entonces, el paso a través del intestino es rápido. Cuando administramos antidiarreicos, lo que estamos favoreciendo es la segmentación rítmica, ¿sí? La segmentación rítmica lo que va a hacer, repito, es cerrar como si fuera un chorizo oaxaqueño, va a cerrar al intestino en algunos extremos de diferentes áreas del intestino para detener el contenido intestinal, que se lleve a cabo el proceso digestivo y que se absorba. Al absorber nutrientes también se absorben líquidos. Al absorber líquidos se disminuye el contenido de agua del contenido intestinal y por lo tanto pues toma su consistencia de heces en normalidad. Repito, cuando damos un antidiarreico estamos cerrando las compuertas a los extremos de diferentes porciones del intestino y hacemos que este contenido se mantenga quieto. La diarrea, en muchos aspectos, es un mecanismo de defensa del organismo, como lo puede ser el vómito, como es la tos, como lo es la fiebre. Son mecanismos de defensa. A un médico enterado, responsable, que realmente sabe trabajar con su paciente, no le interesa eliminar los signos de primera instancia. Primero tendríamos que revisar si es adecuado eliminar el signo. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo un proceso de diarrea por toxinas bacterianas o por bacterias o por virus o por lo que sea y administramos antidiarreicos sin pensar siquiera cuál es la etiología de la enfermedad, pues obviamente si tenemos bacterias en este contenido, pues al momento que favorecemos la segmentación rítmica, estaríamos favoreciendo la absorción de toxinas, estaríamos favoreciendo que las bacterias se puedan adherir a la mucosa y en determinado momento favorecer la penetración de las bacterias. Entonces, no es que no se utilicen los medicamentos para calmar los signos, para disminuir la signología, pero no es la primera opción. Primero tenemos que establecer a qué se debe el proceso diarreico y después, si consideramos adecuado, administrar el antidiarreico, porque todos los antidiarreicos van a favorecer la segmentación rítmica. Repito, si la diarrea, si la enteritis es bacteriana por toxinas, y las toxinas son las que están bacterianas y están ocasionando el proceso de diarrea, si administro un antidiarreico, lo que voy a ocasionar es que detenemos el contenido intestinal, entonces se absorben más toxinas. Si el problema es viral, si el problema es bacteriano, pues nuevamente estoy deteniendo el contenido intestinal y estoy favoreciendo la acción de estos agentes sobre la estructura intestinal. Entonces, no es que no la utilicen, sino deben utilizar racionalmente. La mucosa intestinal, entonces, tiene las plicaturas, tiene las vellosidades y en las vellosidades tiene las microvellosidades. Estas vellosidades producen una serie de células que se van a originar en las criptas. Estas células que están naciendo en la cripta empiezan a desplazar a las células que ya nacieron hacia la cima de la vellosidad. Y las células que ya están maduras se descaman. Nuevamente vamos a tener una producción constante de células, ¿sí? Que están siendo descamadas. O sea, si observásemos
a nivel heces, las células descamadas, pues veríamos una gran cantidad de células descamadas bajo circunstancias normales. Más o menos el tiempo que tarda una célula desde que nace en la cripta hasta que llega y es descamada son de 15 a 21 días. Estas células reconocen el sustrato al cual van a digerir. Entonces, cuando tenemos cambios de dieta radicales, vamos a tener una serie de células entrenadas para digerir el alimento que se dejó de consumir y no pueden digerir el nuevo alimento. Entonces, esto nos da una idea de por qué tenemos procesos diarreicos que no son infecciosos, donde no están involucrados agentes como bacterias, virus o hongos o levaduras, sino el cambio de dieta brusco, agresivo. Entonces, las introducciones dietéticas tendría que ser entre 15 y 20 días paulatinamente para que estas células que están haciendo en las criptas reconozcan ese nuevo sustrato, ¿sí? Y se vayan preparando para cuando lleguen a la cima de la vellosidad, pues tengan las enzimas adecuadas para poder hacer la digestión de ese nuevo sustrato. Entonces, cuando vamos a cambiarle la dieta a un individuo, sobre todo a los cachorros, que son los más afectados por estos cambios de dieta agresivos, sería bueno pues llevar un porcentaje de la dieta original, la que estaba recibiendo ese individuo, y añadir, o sea, quitar una cuarta parte de la dieta original y añadir una cuarta parte de la nueva dieta. Con esto lo que estamos haciendo es empezar a presentar esta nueva dieta a las células de nueva generación, pero le estamos permitiendo a las células anteriores digerir la dieta anterior y dividir esta introducción dietética en estas cuartas partes en esos 15 o 21 días. O sea, podríamos dar una semana, 3/4 de la dieta original y una cuarta parte de la nueva dieta. Otra semana, mitad de dieta de introducción, mitad de dieta anterior, y la última semana ya 3/4 partes de dieta de introducción y una cuarta parte de la dieta original, hasta que finalmente ya en la siguiente semana, o sea, la cuarta semana, pues ya tengamos la dieta introducida. Esto disminuiría la probabilidad de tener un proceso diarreico por cambio de dieta radical. Es lo que sucede cuando vamos a un país, o sea, si vamos a consumir una dieta que va a cambiar totalmente, lo más seguro es que tengamos un proceso diarreico por la falta de digestión. O sea, sería una falta de digestión lo que está ocasionando el proceso de diarrea. No hay un proceso infeccioso. Obviamente puede suceder, ¿no? Cuando vienen extranjeros a México, pues puede haber las dos situaciones. Si bajando del avión lo llevamos a comer un japonés, ¿verdad? Que come siempre pescado crudo, siempre unos vegetales muy acá, sin tanta grasa, y él llega a las 6 de la mañana y lo primero que hacemos es llevarlo a comer carnitas a Xochimilco con algunos tlacoyos, pues obviamente el cambio de dieta le va a ocasionar diarrea, amén de que efectivamente pudiese tener, si consume algún agua contaminada o algún alimento contaminado, procesos diarreicos infecciosos. Y lo mismo sucede en gatos y perros. Cuando cambiamos la dieta radicalmente de un individuo bajo estas características, vamos a tener procesos diarreicos. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Aquí estamos viendo estas microfotografías, ¿no? Recuerden que tenemos las plicaturas, las vellosidades, ¿sí? Esta es una vellosidad y estas son las microvellosidades, o sea que realmente son las células, los enterocitos. Es un acercamiento total a un enterocito y podemos ver que tiene una serie de poros por los cuales va a liberar enzimas y en otros poros va a absorber nutrientes. Los nutrientes, algunos son absorbidos por transportación activa, otros por transportación pasiva. A final de cuentas, estas enterocitos tienen una membrana
y esa membrana va a actuar como una barrera selectiva entre lo que entra y entre lo que sale. O sea, siempre va a haber tanto absorción como secreción a nivel intestinal, pero al final del día debe haber más absorción que secreción. Entonces aquí estamos viendo una endoscopía a nivel intestinal y vemos estas vellosidades. Aquí abajo están las plicaturas que no se alcanzan a ver, ¿sí? Están las vellosidades y dentro de estas vellosidades las microvellosidades, ¿sí? Entonces, vemos que vamos a tener una irrigación arterial, una irrigación venosa, esto es para nutrir la vellosidad, y vamos a tener también una conducción linfática. Los nutrientes van a ser transportados a través de esta conducción linfática, por lo que conocemos como conductos quilíferos, que van a ir al intestino, perdón, al hígado. Toda la sangre de las estructuras abdominales tiene que pasar al hígado. En el hígado se van a eliminar las sustancias tóxicas, se van a seleccionar las sustancias necesarias para la vida y para tener una funcionalidad adecuada. Cuando alguna porción de la sangre del intestino, del estómago, del intestino grueso, evade el paso a través del hígado, estamos hablando de puentes portosistémicos. Entonces vamos a tener sustancias potencialmente o tóxicas, no solamente potencial, en el torrente circulatorio sistémico y pueden llegar a ocasionar problemas a nivel neurológico, por ejemplo. Entonces toda la sangre que es absorbida, ¿sí?, de todas estas estructuras, tanto intestino delgado, intestino grueso, estómago, el vaso, el mesenterio, toda esa sangre, el útero, la próstata, tiene que pasar forzosamente por el hígado. Y el hígado la va a filtrar eliminando las sustancias nocivas para ser eliminadas a través de la bilis. También ahí vamos a filtrar las hormonas, ya hablamos de la gastrina, por ejemplo. Van a ser inactivadas todas las hormonas a nivel hepático y van a ser eliminadas ya sea a través de la bilis o van a poder ser eliminadas a través de los riñones. ¿Dudas hasta aquí? Una pregunta, doctor. Sí. Al inicio mencionaba que la digestión comienza en el estómago, pero recuerdo que anteriormente nos habían mencionado que la digestión inicia desde la boca con algunas enzimas que hay en la saliva. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Es controvertido. La tendencia actual es decir, bueno, pues no hay unas enzimas eh, salivales, ¿no? O sea, sí preparas el alimento, pero no es una preparación que sea significativa para el proceso digestivo desde el punto de vista de desdoblamiento del sustrato. Entonces, durante mucho tiempo se habló de que la digestión se iniciaba desde la boca al momento de que triturabas el alimento. Pero pues esto es una presentación, o sea, si lo quieres tomar así, y es controvertido, todavía hay discusión en ese sentido, ¿no? O sea, dicen, es que no te tragas los granos de lote enteros, los masticas, por ejemplo, ¿no? Y desde ese momento, pues ya es proceso digestivo. Y luego otros mencionan, bueno, es que además de triturarlos, los mezclas con saliva, y ahí hay alguna condición que pueda ayudar a la fermentación, pues sí, pero, por ejemplo, si tú, únicamente vamos a suponer que masticases algún alimento y lo dejaras ahí, pues no se va a digerir por la acción de la saliva. Entonces, hay autores que actualmente dicen, no, es que una cosa es la manipulación del alimento y otra cosa es el proceso digestivo enzimático formal. Y están en esa discusión y te repito, no hay autores que no lo toman como que la digestión empieza desde la función salival o desde la trituración del alimento en la cavidad oral. Y
Pues efectivamente, o sea, la presencia ya de ácido clorhídrico, de lipasa gástrica, etcétera, esa ya es una estructura que formalmente va a empezar a desdoblar químicamente el alimento. Entonces, la tendencia actual es más bien a decir que la digestión propiamente se inicia en la cavidad oral, perdón, en el estómago y no en la cavidad oral, pero pues sí vas a encontrar esa información que estás mencionando, ¿no? Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces estamos hablando de las células que se inician en la cripta y las células están en la parte más, las células maduras, o sea, estas células nacen y cuando nace otra la empuja para acá y empuja para acá y nace otra y empuja para acá. Estas células van madurando, se van teniendo contacto con el sustrato y van produciendo enzimas de acuerdo al sustrato, ¿no? Entonces, pues nada más recuerden eso, tenemos la irrigación tanto de sangre oxigenada como de sangre venosa, pero quien va a mover los nutrientes es el conducto quelífero. Cuando tenemos procesos congestivos, por ejemplo, perros que tienen insuficiencia cardíaca, principalmente del lado derecho, aquí vamos a tener congestión. Entonces, los nutrientes que han sido absorbidos o que deben absorberse no son transportados. Entonces, se empieza a hacer aquí una congestión de tráfico y no se pueden absorber más nutrientes, por lo tanto, se establece un proceso de diarrea. La diarrea en perros que tengan procesos inflamatorios o congestivos a nivel intestinal no es infecciosa. O sea, no va a servir de nada administrarle antimicrobianos para, entre comillas, manipular las bacterias, porque el problema no son bacterias, es que no hay, se está haciendo una congestión ahí de nutrientes y no pueden ser removidos de ese lugar porque tenemos un proceso congestivo. Entonces hay muchas causas de diarrea como vamos a ver más adelante. Entonces les decía yo que estos enterocitos tienen membrana, que en general lo conocemos como mucosa, o sea, ya si tomamos todas las membranas de estos enterocitos, lo vamos a llamar una mucosa intestinal desde el punto de vista funcional. Entonces les decía yo que es una barrera semipermeable que va a estar seleccionando lo que se absorbe y lo que se secreta. Va a tener funciones de digestión, va a tener funciones de absorción y al mismo tiempo va a estar produciendo los mecanismos necesarios para defender la integridad de esta mucosa desde el punto de vista tanto estructural como funcional. Vamos a tener inmunoglobulinas, o sea, mecanismos de defensa locales. ¿Por qué? Pues porque en la luz intestinal, pues vamos a tener constantemente bacterias, vamos a tener virus, vamos a tener parásitos, en fin, todo una estructura fisiológica ahí, una jungla de actividades de diferentes agentes que van a estar pugnando por entrar penetrar esta barrera, ¿no? Entonces, repito, eh, tenemos el peristaltismo que va a estar empujando este contenido intestinal y al peristaltismo se va a oponer la segmentación rítmica. Los procesos diarreicos lo que hacen es disminuir la segmentación rítmica y la disminución de segmentación rítmica en muchos de los casos es un mecanismo de defensa para evitar el sobrecrecimiento bacteriano e impedir que se adhieran bacterias a esta barrera y que la puedan penetrar. Como constantemente está siendo afectada esta mucosa, vamos a tener tanto prostaglandinas constitutivas como aminas vasoactivas que van a estar estableciendo los mecanismos para que se lleve a cabo la reparación en esta estructura. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de tratar, ¿no? O sea, de iniciar un tratamiento. Ya les he mencionado que, bueno, pues es muy fácil convertirse en un médico tratante de signos,
porque nada más hay que buscar el anti. Tiene tos, antitusígeno, tiene fiebre, antipirético, tiene diarrea, antidiarreico, tiene vómito, antiemético, tiene convulsiones, anticonvulsiones. Y así nos pudiésemos llevar la práctica, ¿no? No se trata de eso, se trata de realmente incidir en la recuperación de nuestro paciente. Porque si yo administro un antidiarreico que está favoreciendo la segmentación rítmica en un individuo que tiene enteritis por toxinas bacterianas o por toxinas invasoras, estoy favoreciendo, en el momento que yo favorezco la segmentación rítmica, estoy favoreciendo el contacto de las toxinas con la mucosa y estoy favoreciendo la posibilidad de que las bacterias penetren a esta situación. Entonces, hay que pensar muy bien, hay que evaluar muy bien, hay que tener un criterio médico muy adecuado para utilizar este tipo de fármacos que en determinado momento pueden ocasionarnos problemas, ¿no? Bien, entonces el enterocito va a trabajar tanto en la digestión como en la absorción. Desde el punto de vista digestión, los enterocitos tienen responsabilidades en digerir carbohidratos y proteínas, porque estos enterocitos van a producir disacaridasas, o sea, enzimas que van a actuar sobre los carbohidratos, y peptidasas, o sea, enzimas que van a actuar sobre las proteínas. Como podemos ver, aquí hay un faltante, ¿sí? El enterocito no produce lipasas. Los enterocitos, o sea, el intestino delgado, no tiene ninguna función digestiva sobre las grasas. Las grasas son responsabilidad del estómago por la lipasa gástrica, de la bilis, como vamos a ver más adelante, o sea, saponificando las grasas, y del páncreas. El enterocito es muy eficiente en la absorción de las grasas, pero no participa en su digestión. ¿Sí? Sí participa en la digestión de carbohidratos y de proteínas. Y los va a absorber. Ahí sí ya absorbe los tres sustratos, tanto carbohidratos como lípidos como proteínas. ¿Ok? Entonces, la digestión formal, amén de que pues ustedes digan, no, yo estoy de acuerdo con los que dicen que la digestión se inicia desde la trituración del alimento, pues aquí pondríamos la boca, ¿no? Pero la digestión formal enzimática real, pues tenemos al estómago, ¿sí? Que va a actuar con enzimas digestivas, va a disminuir la cantidad de bacterias. Es muy importante la disminución bacteriana del alimento ingerido. Y vamos a tener, pues, obviamente, el tiempo que requiera ese inicio de la digestión en el estómago. El alimento va a pasar al duodeno. Aquí vamos a tener que la secreción biliar y la secreción pancreática también va a estar gobernada por la fase cefálica, la fase digestiva, la fase duodenal. Entonces, a este alimento, que le sobrevivieron unas cuantas bacterias, ¿verdad? Lo va a estar esperando la secreción biliar. La bilis va a disminuir todavía más las bacterias que lograron sobrevivir al efecto del pH ácido gástrico, ¿sí? Va a establecer un pH alcalino extremo en la zona duodenal, que es muy importante para que las enzimas pancreáticas se activen, sobre todo las peptidasas, ¿sí? Entonces, además la bilis va a actuar sobre las grasas saponificándolas, ¿ok? Y el páncreas, pues, se va a encargar puntualmente ya de darles el knockout, ¿verdad? O sea, pudiésemos decir que el estómago inicia la digestión enzimática y disminuye la carga bacteriana. La bilis favorece la acción de las enzimas pancreáticas y intestinales al activarlas por el pH alcalino y va a saponificar de manera muy eficiente las grasas que ya han venido siendo manipuladas en una primera instancia por la lipasa gástrica. Y las enzimas pancreáticas
las van todavía a desmenuzar más los lípidos, donde el intestino no digiere lípidos, sino los absorbe, los carbohidratos, los azúcares y las proteínas. Y ya sobre ese sustrato, azúcares y proteínas, el intestino los digiere y los absorbe. El intestino delgado tiene la responsabilidad de absorber la totalidad de los nutrientes. El intestino grueso no absorbe nutrientes, no tiene capacidad de absorber proteínas, no tiene capacidad de absorber carbohidratos ni grasas. En el intestino grueso se absorben minerales y se absorben líquidos principalmente. Bien, vimos que la signología de cavidad oral es dificultad en la presión, dificultad en la deglución. La deglución ya es correspondida también por el esófago, pero el principal signo de afectación en el esófago es la regurgitación. En el estómago, uno de los principales signos es el vómito, la emesis. Y en intestino, tanto delgado como grueso, el principal signo de alteración de estas estructuras es la diarrea. La diarrea es un cambio en la cantidad de agua, generalmente más agua, lo cual va a ocasionar alteración en la consistencia de las heces. Vamos a tener alteraciones en el volumen de las heces, pero las características de volumen, de alteración de volumen, también nos va a dar características de ubicación. La diarrea debemos ser capaces de diferenciar si está siendo afectado intestino delgado o intestino grueso. No podemos diferenciar, es que el problema está en el duodeno, yeyuno e ilion. Únicamente vamos a diferenciar diarrea de intestino delgado de intestino grueso. La frecuencia de la defecación también nos va a traer consecuencias que nos van a permitir identificar si el problema está en el intestino delgado o en el intestino grueso. Conociendo eso, yo puedo identificar, por ejemplo, en este paciente, que su diarrea es de intestino delgado, no es de intestino grueso. Entonces ya me remito a las enfermedades que caractericen alteraciones en el intestino delgado, como vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que observar cuáles son las características, tanto en la consistencia como en la frecuencia de defecación, como en el volumen. Obviamente también la signología que presenten estos sujetos. Por ejemplo, una diarrea por cambio de dieta no debe ocasionar fiebre, no debe ocasionar hiporexia, no debe ocasionar malestar. Simple y sencillamente se tiene la diarrea, se tiene la alteración en las características de las heces, pero el perro o el gato o el humano que están teniendo una diarrea por cambio de dieta, pues no se sienten enfermos porque no están enfermos. Es una alteración que está condicionada por una condición de manejo, de introducción de una nueva dieta, ¿no? Las diarreas ocasionadas por comer en exceso, mientras no sean irritantes, por ejemplo, picante, pues no tiene por qué ocasionar problemas, ¿verdad? Y estas diarreas por cambio de dieta, por comer en exceso, tampoco van a generar cambios en el hemograma ni en el perfil, porque la condición es local, como sucede en las gastritis primarias, por ejemplo. Entonces, para tratar de entender y tener un criterio médico de cuándo debemos administrar antidiarreicos, cuándo vamos a administrar antimicrobianos, cuándo debemos pensar en procesos bacterianos, virales, etcétera. Pues para eso vamos a introducirnos un poquito más en lo que es una condición de diarrea. Repito, la diarrea no es un diagnóstico, es un signo de alteración y nosotros tendremos que decir, bueno, tiene enteritis, tiene colitis. Tiene enteritis bacteriana, tiene enteritis parasitaria, tiene colitis bacteriana, en fin, eso es nuestra responsabilidad como médicos. Las diarreas, pues las clasificamos en este tipo de situaciones para tratar de explicarnos los mecanismos que las ocasionan. Sin embargo, podemos tener procesos, o de hecho las diarreas, pues no termina un proceso diarreico en una situación y empieza el otro. Muchas veces tenemos incluso mezclas de situaciones por las cuales se presenta el proceso diarreico.
pero esto trata estos tipos de diarrea, o se han clasificado estos tipos de diarrea para poder darnos una idea más clara y tener, pues tratar de desenmarañar esa posibilidad, ¿no? Entonces, la diarrea osmótica, vamos a tener, estos son los círculos azules, es agua, y los círculos de otros colores, tanto verdes como rojos, como rosa pálido, son nutrientes. Cuando tenemos un proceso digestivo adecuado, vamos a absorber estos nutrientes junto con el agua, disminuyendo el volumen del contenido intestinal, disminuyendo el agua del contenido intestinal, ¿sí? Y eso le va a dar una condición de heces adecuada. Por eso vemos ahí los anuncios de los alimentos, ¿no? Por ahí hay un anuncio de un producto que dice, un perro está diciendo, si lo han visto en los espectaculares, que está anunciando, que está promoviendo el consumo de un alimento para perros. Dice, yo no hago del 1, hago del 10. ¿Qué quiere decir hacer del 10? Pues que las heces son tan pequeñas y tan sólidas que las puedes levantar sin que haya, pues ahora sí que no quede huella, como dice la canción, que no quede huella de que el perro defecó. ¿Y por qué se da eso? Pues porque tiene una digestibilidad muy alta ese alimento. Estamos hablando de animales carnívoros. El hecho de que ustedes sean vegetarianos o veganos no indica, al perro no le interesa ser solidario con ustedes. Al gato menos. El gato requiere comer carne, porque si no va a tener problemas cardíacos. El perro también tiene problemas cardíacos si no consume carnitina. Eso no lo proveen los vegetales. ¿Ok? Si tenemos que darle carnitina a un perro, pues no estamos haciendo mensos porque estamos, entonces que es vegetariano como yo, pero le tengo que suplementar carnitina y taurina. Pues eso lo tienes que sacar de la carne forzosamente. Entonces te estás haciendo tarugo de que estás convirtiendo a tu perro en vegano o vegetariano, porque por otro lado, pues le estás dando concentrados de aminoácidos. Entonces, pues hagamos de nosotros lo que nos dé la gana, veganos, vegetarianos, adventistas, lo que quieran, pero dejen a los perros y a los gatos que sean como ellos son en su vida normal. Si tanto están hablando de respeto, respeten esta condición. No es que los animales, como escuché hace poco un individuo vegano, que los animales en la vida silvestre son vegetarianos, pero que nosotros hemos deformado a ser carnívoros. Eso no es verdad. Pueden consumir algunos productos que no sean carne, sí, sobre todo en momentos donde pues, el hambre aprieta, pero necesitan, incluso en su fisiología, para producir heces de este tipo, para hacer heces del 10, que necesitan proteínas. La fibra, los productos no digeridos, van a ocasionar heces sueltas. Entonces, cuando un alimento, por ejemplo, cuando un alimento no produce heces consistentes, que produce siempre heces flojas, heces acuosas, pues quiere decir que hay elementos que no se pueden digerir en su composición. Entonces, esos elementos no digeridos se mantienen en la luz del intestino y esto va a tener ejercer una fuerza oncótica reteniendo líquido. Recuerden que los líquidos siempre van de un lugar de menor concentración, de mayor concentración, hacia un lugar de menor concentración. Pero además de esa condición de ir de un lugar de mayor a menor concentración, también vamos a tener mecanismos que van a utilizar energía, o sea, transportación activa, que van a transportar los nutrientes y que van a ocasionar que el agua siga estas partículas. Entonces, los alimentos que producen mejores heces son los que tienen más proteína de origen animal. Y es muy importante verificar a quien que nos digan de qué origen es la proteína animal que tienen los alimentos. Porque la proteína animal puede ser de plumas,
puede ser de picos, puede ser de desechos de pollo, ¿verdad? Es muy diferente eso a que sean productos cárnicos del pollo, por ejemplo. Entonces, si tenemos dos alimentos que digan proteína de origen animal y logramos descubrir que un alimento lo que adiciona es desechos de pollo, plumas, picos, patas, y otro es carne de pollo, el que va a hacer mejores heces, el que va a producir mejores heces en nuestros animales, pues es el que tiene carne de pollo y no elementos de desecho del pollo, o sea, que no se utilizan. Una situación también es la proteína. ¿Es que puedo darle proteína de origen vegetal? Bueno, pues los alimentos, en un principio, los alimentos de perro daban principalmente proteínas a partir de las leguminosas. Esto trae como consecuencia dilatación gástrica, o sea, que los perros y los gatos se les dé proteína de origen vegetal ocasiona, en algunos casos, digo, esto no es una condición que se presente en todos nuestros pacientes, va a ocasionar dilatación y vólvulo gástrico. Actualmente, los alimentos que consideramos de calidad, o sea, los alimentos premium y super premium, deben tener su proteína, debe ser de origen animal, ¿verdad? Los super premium van a producir heces de mayor consistencia, ¿por qué? Porque su proteína es más cárnica que otros alimentos que digan, bueno, pues si yo sí pongo proteína de origen animal, pero son plumas, son picos, son patas, etcétera, ¿verdad? Antes los alimentos se producían principalmente con proteína de soya. Y los perros defecaban verdaderos pasteles o defecan. Cuando un alimento está hecho con proteínas de origen vegetal, ¿sí? Producen heces muy sueltas y en gran volumen. Eso es desde el punto de vista molestia, ¿verdad? Pues si tienes un perro que vive en un departamento y le das alimento que tenga este tipo de característica, pues va a estar haciendo pues prácticamente lo que consideramos diarreico, ¿verdad? No siempre, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, imagínense si tienen un gran danés, si tienen un San Bernardo, un moloso, pues es terrible recoger esas heces, ¿verdad? Eh, entonces, pues todos esos alimentos que utilizaban mucho en los años 70 principalmente, 60, 70, pues era terrible cuando nos mandaban ahí a, ¿querías perro? Pues limpia la popó, pues era recogerlas con pala principalmente. Posteriormente se fueron dando cuenta que la proteína de mejor calidad ocasionaba heces más consistentes y actualmente por eso mucha de la condición y por el manejo y la convivencia, porque cuando vivían los perros en el patio, estoy hablando de México, pues limpiabas ahí, pero ahora que viven dentro, pues es muy molesto. Imagínate que se defecó en el tapete o algo así, pues tienes que quitarlo porque va a dejar una huella terrible de lo que defecó, ¿verdad? Entonces, ahora que se establece que la calidad del alimento está relacionada con la calidad de la proteína, pues estas heces han disminuido en volumen y en tamaño, ¿ok? Entonces, ¿por qué se presenta este tipo de diarrea osmótica? Por cambio de dietas, por el tipo de dieta, ¿sí? Si le estamos dando a una especie un sustrato alimenticio que normalmente no digiere, pues entonces vamos a tener constantemente diarrea osmótica. Entonces, cambios de dieta ocasionan diarrea osmótica, dieta inadecuada ocasiona diarrea osmótica, indiscreción alimenticia, o sea, comerse 3 horas de tacos de pastor, va a haber diarrea al día siguiente. ¿Por qué? Porque comiste en exceso. Si el perro se comió la barbacoa que compraste para el domingo y se comió los 2 kilos, va a tener diarrea el lunes, sábado y martes. Y esta diarrea se va a resolver cuando se resuelva esta condición de exceso de presentación de productos no digeridos en la luz intestinal. Entonces, la diarrea osmótica, aquí nos faltaría cambio de dieta o dieta inadecuada, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita
hay una condición, estoy hablando del momento actual. Durante mucho tiempo se produjo alimento para perros en México. Y este alimento que se produjo, estoy hablando de los años 60 y 70, era básicamente pues, productos que sobraban de los alimentos que producían para bovinos, para porcinos, para aves. Entonces, estas compañías que producían alimentos principalmente para animales de abasto, pues además vendían lo que les quedaba, obviamente haciendo una dieta para perro, vendían lo que les quedaba en esta condición de dietas para perro. Entonces, teníamos pacientes, o teníamos los que teníamos perros, pues eran perros que defecaban toneladas diariamente. Además, había mucha dilatación y vólvulo gástrico. O sea, no solamente es la diarrea si le estamos dando proteínas de origen vegetal, sino también dilatación gástrica, que ya es una condición que pone en riesgo la vida de perros y gatos, y la torsión gástrica, que es una emergencia que debe atenderse como tal. Entonces, en el momento que damos una dieta inadecuada, porque los hacemos solidarios a que sean vegetarianos y veganos, pues entonces vamos a tener una mayor presentación de dilatación gástrica. No en todos los perros, si es un perro de talla pequeña, tiene menos tendencia a dilatarse y a torcerse que un perro de talla grande, ¿verdad? Entonces, la dieta inadecuada en estas características, pues hay que visualizar y hay que orientar a los propietarios, ¿verdad? Y digo que actualmente estamos teniendo un repunte de este tipo de situaciones porque de un tiempo para acá, las compañías que producen alimento para animales de abasto, pues ya se dieron cuenta que también es muy buen negocio producir alimentos para perro. Entonces estamos teniendo una problemática similar a la de los años 60 y 70, ¿verdad? Porque quieren seguir ganando como ganaban antes, o sea, producir dietas no adecuadas, dietas en las cuales la proteína es de origen vegetal y se producen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues nada más hay que tener cuidado, hay que verificar el tipo de proteína que le estamos administrando a nuestros pacientes. Si es de origen vegetal, no es adecuado. Así de tajante y así de cerrada es esta situación, ¿verdad? Perros y gatos son carnívoros. Los gatos son carnívoros esenciales. Entonces, sobrecarga alimenticia ocasiona diarrea osmótica. Un perro, pues que le dejamos ahí, sobre todo perros que no estén acostumbrados o que tienen problemas en la ingestión. Problemas me refiero, pues que sí se atascan totalmente, ¿no? Que comen hoy porque qué tal si mañana no tengo que comer, pues obviamente les va a dar diarrea, ¿sí? Entonces, insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí? O sea, el páncreas tenemos función endocrina, que no la vamos a abordar, sino nada más la función exocrina. Entonces, si no hay enzimas, pues no hay digestión, por lo tanto, se quedan activas esas partículas del alimento y van a retener agua. Lo mismo la insuficiencia biliar o la obstrucción biliar. Entonces, aquí también pudiésemos tener una diarrea osmótica por una deficiencia intestinal, o sea que el intestino no esté produciendo enzimas para terminar el proceso digestivo y por lo tanto no se pueda absorber. ¿Ok? La diarrea osmótica no es infecciosa, no requiere antimicrobianos y no la vamos a resolver con antidiarreicos. La vamos a resolver si es una dieta inadecuada, administrando una dieta adecuada con el cambio de dieta que ya mencionamos, o sea, paulatino entre 15 y 21 días a la nueva dieta, ¿no? Si nos lleva un propietario que dice, oiga, ya estoy aburrido, o no sé qué tiene mi perro que constantemente tiene diarrea, pues lo primero que tienen que verificar es el tipo de alimento. Si compra alimento de baja calidad o donde la proteína es de origen vegetal, pues hay que cambiarle a una proteína de origen animal. Y si el que está teniendo diarrea, revisamos la etiqueta del alimento y nos indica que es una proteína de origen animal sin decirnos que es producto cárnico de pollo, etcétera. En México, pues puede ser un poco difícil. En Estados Unidos, si la etiqueta te oferta algo y no es cierto, híjole, ya te hiciste millonario, porque entonces, si realmente tienes las pruebas de que de lo que te están diciendo que lleva carne de pollo y lleva plumas y eso, híjole, pues vas a meter una demanda y de seguro la vas a ganar. O sea, en Estados Unidos se cuidan mucho ese tipo de situaciones. Aquí en México, pues no es tan
fácil, ¿verdad? Aquí es más fácil que una compañía pues se arregle con las autoridades para ganarte el caso, y en Estados Unidos no. O sea, ahí es más difícil que haya corrupción que aquí. También hay corrupción, pero no tan rampante como acá. Entonces, primero hay que revisar las características de la dieta y darle una dieta de mayor calidad donde nos garantice que la proteína que le están dando es de origen animal. Entre la proteína, entre un alimento de mayor calidad, obviamente es más costoso, ¿verdad? Pero a mayor calidad de la proteína va a producir heces más duras. ¿Por qué? Porque la proteína en los carnívoros va a favorecer la segmentación rítmica. Entonces, por lo tanto, mayor digestión, menor volumen residual y menor contenido de agua. Si la proteína no es de alta digestión, pues van a quedar partículas osmóticamente activas que van a retener agua, la cual nos va a dar una consistencia blanda de las heces, nos va a dar un mayor volumen, y ese tipo de situaciones son las que vamos a estar observando. ¿Ok? Entonces, diarrea osmótica, diarrea por cambio de dieta, no es infecciosa, no requiere antimicrobianos, no requiere, aunque le demos antidiarreicos, la diarrea va a continuar. ¿Ok? La insuficiencia pancreática exócrina, pues el problema es la falta de enzimas pancreáticas. No es por bacterias. Lo mismo que la deficiencia de bilis. Tendríamos que dar sales biliares, en el caso de que sea por deficiencia biliar, tendríamos que dar sales pancreáticas o enzimas pancreáticas en caso de insuficiencia pancreática. Es más difícil sustituir las enzimas intestinales, las que son producidas por los enterocitos. Ahí no tenemos todavía una respuesta, ¿verdad? Entonces, esto en pocas palabras, insuficiencia pancreática, insuficiencia biliar, ya sea porque la bilis no se está produciendo o porque no llega bilis, o porque no hay enzimas intestinales, en su conjunto lo vamos a llamar mala digestión. ¿Sí? Si comemos en exceso y tenemos diarrea al día siguiente, pues es una mala digestión, es una indigestión por exceso de sustrato. Y no va a requerir ni antidiarreicos ni antimicrobianos. ¿Qué requiere? Pues que te midas en el consumo de alimento. ¿Alguna duda hasta aquí? Una pregunta, doctor. ¿Qué es lo que provoca de la proteína vegetal? O sea, ¿qué pasa que se genera el vólvulo gástrico? Se fermenta y produce gas. Antes del vólvulo, primero se dilata. Entonces, no es que produzca el vólvulo, ocasiona dilatación por la fermentación y la fermentación va a producir gas. Entonces, un estómago dilatado puede torcerse, podemos tener vólvulo. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Es la fermentación. Bueno, esta ya es una diarrea donde hay bacterias. Recuerden que el intestino, bueno, el tracto gastrointestinal no es estéril. Esto es un lío porque ¿cómo vamos a diagnosticar qué bacteria es la que está ocasionando problemas? Porque casi todas las bacterias que están siendo señaladas aquí, E. coli, Clostridium, Campilo, Vibrio, Salmonella, viven en el tracto intestinal. Entonces, eso que nos dicen en la literatura, toma un coprocultivo, ese es un cuento chino, es una situación que no existe. ¿Cómo voy a saber que la E. coli es la que está ocasionando problemas? O sea, no es factible, no es viable hacer coprocultivo y decir, es salmonela. ¿Por qué? Porque la salmonela vive ahí y esto es diferente en cada individuo. O sea, por eso tenemos una microbiota. La microbiota no es igual la del compañero Pérez, si hay algún Pérez ahí, pues no será igual que la del compañero Sánchez. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la microbiota de los que viven en Iztapalapa es diferente a los que viven en Xochimilco y los que viven en Xochimilco es diferente a los que viven en la villa
y los que viven en la villa es diferente a las del valle. Todos tenemos una microbiota diferente que comprende diferentes tipos de salmonela, de E. coli, de vibrio, en fin. Entonces, en el momento que hacemos un coprocultivo es prácticamente imposible determinar cuál es el agente. Si se han estado buscando otras maneras de intentar establecer cuál es el agente que está ocasionando, ¿no? Pero ninguna prueba, estaba leyendo hace una semana precisamente que de nuevo habría para diagnosticar qué agente bacteriano es el que está ocasionando problemas, y pues no hay gran avance en ese sentido. O sea, esto es un criterio médico el que establece pues cuál es el agente, ¿verdad? Cuando nos dicen, pues tienes problemas con Shigella, pues porque salió Shigella en tu coprocultivo, pues Shigella tienes. Todos tenemos Shigellas y está comprobadísimo. Dentro de lo que estuve leyendo estuvieron haciendo pruebas para determinar sujetos cuyo cuadro comprendía diarrea como sujetos normales. Y en todos crecían bacterias, casi en la misma proporción diarreicos que no diarreicos. Entonces es muy difícil establecer pues cuál es el agente causante, sobre todo en un coprocultivo, ¿verdad? El intestino no es estéril, eso es lo primero que debemos entender. Y de hecho la microbiota es parte de los mecanismos de defensa del propio organismo. La microbiota no nacemos con ella, la establecemos en los primeros días y semanas del nacimiento. Y la microbiota que vamos a adoptar, pues generalmente es la que nos van a transmitir la gente que vive muy cercana a nosotros, ¿no? Principalmente la madre, el padre, etcétera. O sea, la gente que está junto a nosotros. Posteriormente, ajustaremos esa microbiota, y la microbiota generalmente tiene relación con el grupo con el que vivimos. Por eso estoy mencionando, pues, si existiese, a lo mejor la microbiota de los chilangos es relativamente similar, pero debe ser diferente a la microbiota de la gente de Mérida, Yucatán. Y los de Mérida y los de Chilangolandia son diferentes a los de Ensenada, me queda perfectamente claro, ¿sí? Y nuestra microbiota tendrá ciertas características en México, tal vez por regiones, pero será completamente diferente a los que están en Tailandia y a los que están teniendo esa condición. Y estoy seguro que la microbiota de los terrícolas pues tendrá ciertas características en particularidad que será diferente a la microbiota de otro sistema que permita la vida similar a la que tenemos aquí. El hecho de que tengamos una microbiota pues nos permite a nosotros establecer mecanismos de defensa para evitar, ¿sí?, que una E. coli mucho más agresiva, una cepa de E. coli más agresiva, en general tenga la posibilidad de afectarnos, porque constantemente estamos ingiriendo bacterias, ya lo mencionamos. O sea, el alimento que se consume por un perro, por un gato, por un humano, no es estéril bajo ningún concepto, excepto que pues lo manejáramos especialmente, ¿no? Animales de laboratorio que tienen un manejo especial alimenticio, pues ahí se esteriliza el alimento y el sujeto que les da de comer no tiene contacto con el alimento para no contaminarlo, etcétera. Pero pues lo que hacemos de consumo de alimentos en el día a día, pues para nada es estéril, ¿verdad? Entonces tenemos estas bacterias con cepas, pues que nosotros conocemos y que podemos vivir en homeostasis con ellos, ¿verdad? Puede haber alguna condición que ocasione que estas bacterias adquieran una patogenicidad que no tenían, o que consumamos una carga suficiente, por ejemplo, de un inóculo realmente grande de bacterias, no sé, de E. coli, por ejemplo, que tengan una cepa diferente y que altere esta microbiota. En un principio, la presencia de estas bacterias no infiltra a la mucosa. Simple y sencillamente están produciendo enterotoxinas, ¿verdad? Y generalmente, pues no, cuando vamos con un proceso diarreico, el médico se empeña en decirnos, pues, tienes una diarrea por E. coli o por Clostridium. No, no es parte del tratamiento, sino pues ahí van a establecer pues cuáles son, es viral, es bacteriana, es parasitaria, englobando los agentes en general, ¿verdad?
nosotros vamos a tratar de establecer el contexto. Repito, es un criterio médico porque sería muy costoso en cada paciente estar estableciendo qué tipo de bacteria es la que está ocasionando el problema. Ya lo dije, el por cultivo generalmente no nos va a dar información. Se han buscado hacer algunas determinaciones por otras características, ¿no? Determinar qué tipo de metabolistos ocasionan cada bacteria, pero son estudios muy costosos que los hace inviables para el diagnóstico clínico. Entonces, nosotros tendríamos que tratar de contextualizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me llega un perro o un gato que tiene un proceso diarreico que caracteriza la diarrea secretora, que vamos a ver más adelante cuáles son las características, y este perro consume en la anamnesis, en el historial clínico que el propietario me proporciona, me dice que le da de comer tripas de pollo o que al lado hay una pollería y el perro se sale y come tripas de pollo crudas. ¿Qué tipo de agente creen ustedes que fuese el más probable? El más probable en base a ese contexto. Salmonela. Salmonela, ¿verdad? ¿Ok? Si el perro vive cerca de un arroyo de aguas negras, pues ¿cuál es el agente que eliminamos más frecuentemente? E. coli. E. coli. ¿Es válido? Sí, es válido hacer ese tipo de situación. Puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que el perro que está tomando aguas negras tenga salmonela o vibrio, etcétera, ¿no? Pero pues, se vale hacer este tipo, pues creo que es E. coli. A final de cuentas, pues vamos a tener que buscar un agente antimicrobiano, pues que le pegue a la bacteria que estamos considerando, ¿no? Pero pues realmente no, a menos que sean bacterias muy, muy puntuales que nos digan es que esto no funciona con esta bacteria. Pero en general, nuestra práctica establece que el tratamiento en un inicio es empírico y así va a funcionar en el 90% de los casos, en el empirismo, estableciendo la presunción de qué tipo de bacteria es la que está presente, ¿no? Probablemente una de las que más sea más constante es el Campylobacter. El Campylobacter generalmente no es una bacteria tan frecuente en la microbiota, aunque podemos tener grupos de perros, de gatos, de humanos que tengan Campylobacter. Pero, por ejemplo, la campilobacteriosis, aunque no se tiene muy cierto si es zoonótica o no, no hay un consenso, o sea, no estamos de acuerdo. Yo la sigo tomando como la posibilidad de que puede ser un agente que vaya y venga entre las especies. En humanos, por ejemplo, cuando tenemos campilobacteriosis, generalmente afecta a los niños, en los menores de edad. Entre más joven, más fácilmente afecta el Campylobacter. También sucede en perros y gatos. Entre más joven sea el perro o el gato, más probabilidades tiene de tener campilobacteriosis. Ahora, la campilobacteriosis en humanos, ¿dónde se adquiere? Pues generalmente en las guarderías, ¿sí? En los centros de desarrollo infantil. Cuando un individuo, generalmente son individuos menores de 2 años, tiene una diarrea profusa, ¿sí? Constante, lo más probable es que sea campilobacteriosis. Curiosamente, aquí si les decimos, bueno, vamos a hacer un coprocultivo, porque generalmente es una diarrea rebelde que no podemos eliminar fácilmente, ahí sí vamos a hacer un coprocultivo. Si sale Campylobacter, pues hay que echarle la culpa a Campylobacter en ese sentido. Pero en otros procesos, si sale E. coli, híjole, pues me queda la duda. Si sale Clostridium, pues me queda la duda. Si sale Vibrio, si sale Salmonella, en fin, ¿no? Si sale Shigella. Pero si sale Campylobacter, yo estoy de acuerdo con los autores de textos que dicen, pues hay que tomarlo, hay que agarrarle la palabra, si pareció Campylobacter, hay que echarle la culpa si la diarrea es secretora, ¿verdad? Y generalmente cuando tenemos convivencia de cachorros humanos con cachorros de perros o de gatos y tienen diarrea, pues lo más probable, si es que el Campylobacter es zoonótico o antropozoonótico, lo más seguro es que el bebé que va a la guardería haya adquirido el Campylobacter ahí y contaminó en la casa. ¿Cómo contaminas? Pues obviamente contaminación con heces. ¿Sí? Si la mamá limpia al bebé y no se lava profusamente y luego le da de comer al perro o alguna cosa así,
Y si el perro también es un cachorro y tiene diarrea, pues lo más seguro es que el bebé humano, si el cachorro humano haya contaminado al cachorro canino. Pero esa es una posibilidad. No al revés como se toma generalmente, como lo toman los médicos, ¿no? Oiga, su bebé tiene diarrea. ¿Tiene animales en casa? ¿Tienen diarrea? Sí, tienen un cachorro que tiene diarrea. Pues saque al cachorro. ¿Cuál de los dos? ¿El cachorro humano o el cachorro de perros? ¿No? Pues seguro debes sacar el cachorro de humano porque es el que sale de la casa y va a convivir con otros. El Campylobacter generalmente es una infección adquirida en guarderías. Y lo más seguro es que sea porque alguna de las cuidadoras, algunos de los que, sobre todo a los que les dan alimento ahí, estos pequeñitos que generalmente comen ahí y ahí les producen el alimento. Es muy probable que alguna de las personas que tiene Campylobacter normalmente en su intestino, pues fue al baño, no se lavó bien las manos, contaminó alimentos, contaminó agua y contaminó a los chamacos, a los bebés humanos. Y de ahí se desarrolló el Campylobacter. O sea, una cepa de un sujeto que lo tiene como normal en su microbiota, pues ya contaminó. O a lo mejor un individuo que pues, se contaminó de Campylobacter en otro lado, o sea, no va a dejar de ir a la guardería a hacer su trabajo porque tiene diarrea y contamina situaciones, ¿no? Entonces, pues esto es algo que tenemos que entender y orientar a los propietarios porque muchos pediatras lo primero que dicen fuera perro es el que está causando el Campylobacter, ¿no? Generalmente es el bebé que lo adquirió en su convivencia o con otros bebés o con humanos que le hacen de comer. Entonces, lo que debemos entender aquí es que estas bacterias están en la luz intestinal, puede haber alguna condición que favorece su sobrecrecimiento de alguna de ellas, y entonces tenemos toxinas que van a alterar los mecanismos de absorción y de secreción. Entonces, ya mencioné hace un rato que la mucosa intestinal va a absorber y va a secretar. Y al final del día, si le queremos llamar de eso, tiene que haber sido más lo absorbido que lo secretado. Estas enterotoxinas lo que van a hacer es alterar los mecanismos de absorción de tal manera que se disminuye esa absorción. Entonces, lo que vamos a tener al final del día es una mayor cantidad de partículas osmóticamente activas en la luz, lo cual va a ocasionar un proceso diarreico muy grande, así como este. Esta es una diarrea secretora ocasionada por agentes como los que estamos mencionando, ¿sí? Agentes que están alterando los mecanismos de absorción. Esta es una diarrea que no cede con el ayuno. Casi todas las otras diarreas van a disminuir el volumen cuando ayunamos al paciente. Pero una diarrea secretora se va a mantener. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocasionando es secreción de nutrientes. Entonces, esto es muy característico, por ejemplo, de salmonelosis o de campylobacteriosis, sobre todo campylobacteriosis, o sea, tener diarreas profusas. ¿Ok? Otras diarreas secretoras que alteran o que favorecen los mecanismos de secreción. Obviamente, cuando estamos secretando, estamos eliminando tanto líquidos como proteínas. Entonces, por eso los laxantes, a la larga, te hacen bajar de peso. O sea, este proceso diarreico, secretor, ocasiona, entre otros signos, baja de peso aguda. ¿Sí? Por eso, las personas que quieren estar flacas toman laxantes. Pero el consumo de laxantes, para que no se les prende el foco y digan, ay, güey, pues ahora que regrese y que voy a ir a la boda de mi primo en Acapulco, pues para caber en el traje de baño, ni se les ocurra. Porque esto a la larga, como es muy efectiva la baja de peso, pues al rato la estás tomando y toman laxantes estas personas que quieren estar bajas de peso, pero ocasiona atrofia de las vellosidades. Y esta atrofia es irreversible. O sea, podemos tomar un laxante de vez en cuando, pero no constantemente porque ocasiona atrofia de vellosidades. Y por eso escuchamos que la estrella fulana de tal, preocupada o preocupado por no estar gordo,
pues, consumió laxantes, se volvió bulímica, anoréxica y consumía laxantes. Y luego al rato pues ya se están muriendo, la convencen de que vuelva a comer, etcétera, y al rato escuchamos, no, pues falleció. ¿Por qué? Porque tiene atrofia de las vellosidades intestinales. Entonces no deben ser consumidos los laxantes en el control de peso. El laxante lo vamos a utilizar cuando sea necesario, cuando tengamos constipación o retención fecal, en un corto tiempo, en un lapso de tiempo que no debe ser repetitivo. Pero el laxante lo que ocasiona es una diarrea secretora, ¿sí? Lo mismo que los ácidos biliares, que sean irritantes, lo mismo que la presencia de virus, bacterias y parásitos no invasivos, sino simple y sencillamente por su presencia, que van a ocasionar inflamación y por lo tanto alteración de los mecanismos de absorción. La característica de esta diarrea es que no cede con el ayuno, se mantiene. Entonces, pudiésemos tener a un perro ayunado, a un gato ayunado, y vamos a tener diarreas muy voluminosas que no ceden con el ayuno. Los procesos puede haber, no son tan frecuentes, pero puede haber fiebre. O sea, normalmente la fiebre nos indica que la bacteria, ¿sí?, ya logró introducirse a la mucosa, o que es un proceso viral. Entonces, cuando es únicamente osmótica, cuando es secretora y no hay invasión en el interior, generalmente no hay alteraciones en los hemogramas, en los perfiles, ¿sí? Obviamente la diarrea osmótica tendremos que verificar si el páncreas está funcionando bien, tendremos que verificar si la bilis está funcionando de manera adecuada, está llegando de manera adecuada, tendremos que verificar si el estómago está cumpliendo su función, pero ahí no vamos a tener generalmente porque es cambio de dieta, porque es indiscreción alimenticia, porque son toxinas bacterianas, generalmente no ocasionan cuadros de fiebre cuando están presentes. Puede haber bacterias que sus toxinas sí las produzcan, pero generalmente nos indican la fiebre desde el punto de vista bacteriano, pues que la bacteria ya logró penetrar la mucosa. Bien. Hay otro tipo de diarrea. Diarrea por incremento en la permeabilidad. Les digo que muchas veces es difícil entender, ¿no? A ver, secretora. La secretora va a alterar los mecanismos de absorción. Por incremento en la permeabilidad, sobre todo, bueno, ya sabemos que los procesos inflamatorios X alteran los mecanismos de la membrana en general. En este caso, las alteraciones en la permeabilidad no es que alteren los mecanismos de absorción, sino que se altera el funcionamiento en totalidad de la membrana, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ocasionar cambio en los poros, en el tamaño de los poros, o sea, los va a abrir, cambios en la superficie de absorción por la presencia del proceso inflamatorio, y vamos a tener pérdida de agua, electrolitos y elementos sanguíneos. O sea, los elementos sanguíneos pueden incluir células y por lo tanto proteínas. Y esto ya es un daño estructural a la mucosa, ¿sí? Procesos virales, ya aquí la bacteria ya invadió. O sea, vamos a suponer que tenemos un proceso de diarrea, que es una diarrea secretora, le damos antidiarreico y la bacteria en ese momento pues tiene más oportunidad de invadir la mucosa. O sea, el médico tratante está dando las condiciones para que no solamente las toxinas sean causantes, sino que en este caso la bacteria puede invadir. No todas las bacterias son invasivas. Campylobacter no es invasivo, Salmonella sí, Shigella también. Entonces, pues no sabemos exactamente cuál es el agente. O sea, hay que tratar con cuidado, hay que verificar cuándo es adecuado administrar antidiarreicos y cuándo no, ¿verdad? Entonces, virus, bacterias y parásitos hematófagos van a ocasionar esta condición por alteración estructural y por lo tanto fisiológica de la membrana celular, ¿verdad? Obstrucciones linfáticas, ya también lo vimos cuando hablamos de
cardiopatía congestiva, también puede ser neoplasias diseminadas a nivel intestinal, y hay una condición o varias condiciones, porque no es un solo tipo de diarrea, que se presenta y conocemos como enteropatía perdedora de proteínas. Este diagnóstico engloba una serie de enfermedades que van a ocasionar inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Y lo que se va a caracterizar es que se altera la permeabilidad y lo que vamos a tener como pérdida es proteínas. Esto también, igual que las diarreas secretoras, van a ocasionar pérdida de peso abrupta, o sea, aguda. En general, vamos a tener esa condición, vamos a ver cuando veamos la comparativa de cuadros de signos, pues las diarreas de intestino delgado ocasionan pérdida de peso aguda, mientras que las diarreas, estamos hablando de cierta cronicidad, obviamente, mientras que las diarreas de intestino grueso, su baja de peso es paulatina, no es tan aguda, es más crónica esa pérdida de peso, ¿no? Entonces, recuerden que los virus para replicarse requieren células de alta replicación, y ya estuvimos hablando que las células intestinales, las células del estómago, están constantemente produciéndose y descamándose. Entonces, por eso es que las células gastrointestinales son muy atractivas para el efecto de virus. ¿Sí? No todos los virus, pero sí tenemos virus como el distemper, parvo, rotavirus, coronavirus. La convivencia, el conocimiento, el contacto de una especie con un virus, pues va teniendo resistencia. En un principio, pues nos hace susceptibles de. Estamos teniendo experiencia en ese sentido con el coronavirus. Es un virus nuevo, o por lo menos es un virus que aparentemente no afectaba al ser humano y ahora lo está haciendo, y no teníamos antecedentes del mismo, por lo tanto, su acción nos trae como consecuencia contagios, enfermedades y probablemente alta letalidad. Cuando ya tenemos tiempo con el contacto con ese virus, pues la letalidad disminuye. Se puede tener contacto con el virus, pero ya tenemos anticuerpos, ya tenemos memoria de respuesta y ya no nos ocasiona tanto problema. Ya les mencioné del parvovirus. El parvovirus en los años finales de los años 70, en los años 80, pues fue un problema, así tal cual como la pandemia del coronavirus, pero en este caso para los perros de México. Cuando inició el parvovirus, por ahí así del 1975, por ahí así empezó, pues se decía que había llegado un virus que afectaba a los perros, tanto a los cachorros como a los adultos. Ya cuando yo estaba en la carrera, pues era una realidad el parvovirus y estaba en su punto álgido cuando yo era interno en el hospital de la clínica de perros y gatos. Este es un paciente, estamos aquí en la sala de espera del hospital y así llegaban, o sea, en manadas, en jaurías de perros con procesos diarreicos, ¿sí? Esta es una necropsia de un perro con parvovirus. Actualmente el parvovirus no es ni con mucho el problema que era en esa época. Ya mencioné que primero se vacunaba contra moquillo y después las otras. Cuando apareció el parvovirus, primero se vacunaba contra parvovirus y después las otras, porque la mortalidad era muy grande. En un inicio se afectó perros adultos, perros de mediana edad, perros cachorros, barrio, o sea, sobrevivieron perros, ¿ok? Y posteriormente, pues ya esto se centraba más bien en cachorros, ¿verdad? Y llegaban camadas y camadas de cachorros afectados, así como ahora, sobre todo en la segunda ola, en la primera ola, pues llegaban cachorros por diferentes lugares. Actualmente, el parvovirus no tiene tanto problema, es un virus bastante estable, la vacunación ha sido efectiva, la memoria antigénica es efectiva y por lo tanto, sí podemos tener animales afectados, pero son los menos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, otra diarrea puede ser por trastornos en la motilidad. Y esto es muy individual. Generalmente está genéticamente establecido o puede ser congénito. Ya sabemos la diferencia entre genético y congénito, ¿verdad?
Entonces, vamos a tener un aumento, podemos tener un aumento en el peristaltismo sin que la segmentación rítmica se afecte. Entonces, son individuos que tienen diarrea. Generalmente esto afecta más al colon que al intestino delgado. Entonces, la colitis por estrés es una condición generalmente hereditaria donde vas a tener diarrea, pero de características de colon, ¿no? Aquí estamos viendo lo contrario, un ilio paralítico. Esto es que no tiene segmentación rítmica ni peristaltismo. Y estamos viendo en esta placa radiográfica que lo que está afectado es principalmente el intestino delgado. Generalmente esto es una condición de falla orgánica múltiple y tanto en humanos como en perros y en gatos nos está indicando que el problema sistémico es grave. Cuando tenemos un paciente, ya sea canino, felino o humano, y tenemos dificultad para que se mueva el intestino, generalmente nos está indicando que la muerte se acerca. Sí, ya por eso todos los días que estamos hospitalizados, están las personas ahí, los enfermeros, los residentes, los internos, todas las mañanas nos preguntan si hemos defecado, ¿no? Y nosotros tenemos que revisar qué perros y gatos estén defecando constantemente, porque si tenemos una enfermedad grave y el intestino se nos empieza a hacer como que perezoso, híjole, pues eso pues ya nos está indicando que empezamos a tener falla orgánica múltiple. También puede ser por intoxicación, generalmente por atropina. Hace algunos años la atropina se utilizaba mucho y la atropina ocasionaba disminución en el peristaltismo, en la segmentación rítmica, por lo tanto se ocasionaba ilio paralítico y esto podría traer consecuencias graves en nuestros pacientes. Entonces, puede ocasionar diarrea, pero lo más frecuente es que ocasione una retención fecal, ¿verdad? Generalmente ocasiona diarrea cuando es en colitis, pero cuando está afectando al intestino no pudiésemos meter aquí en diarrea porque no es una causa de diarrea, al contrario, es una causa de retención de contenido intestinal, ¿verdad? Porque no hay ni peristaltismo ni segmentación rítmica, entonces el contenido intestinal no se mueve. Entonces aquí pudiésemos decir que hay un error, decir que hay diarrea de intestino delgado por alteración en la motilidad, por disminución en la motilidad. Es una realidad cuando es colitis y cuando estamos hablando de ilio paralítico es más bien retentivo. Bueno, entonces ya vimos que hay diferentes tipos de diarrea que tenemos que contextualizar, que hay agentes bacterianos, parasitarios, virales, excesos de alimento, dietas inadecuadas, en fin, a nosotros nos toca dilucidar cuál es la condición diarreica que estamos enfrentando, ¿sí? Y nuestro diagnóstico no se da diarrea, sino tendremos que establecer, bueno, pues si tiene una condición diarreica por cambio de dieta, por dieta inadecuada, tiene una diarrea secretora, probablemente por los que hemos estado discutiendo, tiene probablemente una diarrea por alteración en la permeabilidad, por un proceso inflamatorio, por infiltración celular, en fin, nosotros tendremos que establecer cuál es la condición y el manejo. ¿Se vale el manejo empírico? Sí, es adecuado el manejo empírico. ¿A qué me refiero? Bueno, obviamente no tengo la condición de decir, pues tiene Shigella, o tiene E. coli, o tiene Salmonella. Entonces voy a hacer un contexto y voy a establecer cuál es el agente más frecuente, probablemente, o mejor dicho, más probable, de acuerdo al contexto del que hablamos, ¿no? Que si come productos de avícolas, que si le gusta consumir aguas negras, que si toma agua del excusado, que si hay cachorros de humano en la casa. En fin, esos contextos son válidos por la dificultad que entraña establecer cuál es la condición etiológica real, puntual, de lo que está sucediendo, ¿verdad? Muchos de estos procesos diarreicos son secuelas, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un perro que tiene pioderma. Pioderma, es decir, alteraciones bacterianas producidas en la piel por esta presencia de bacterias, y vamos a estar dando antimicrobianos. Entonces, ese antimicrobiano, pues obviamente va a alterar la microbiota y va a ocasionar alteraciones. No hay una selección
Obviamente las bacterias que tengan más posibilidad de resistir al agente antimicrobiano son las que van a prevalecer, y si prevalece una que es potencialmente más patógena, pues se va a ocasionar problemas, ¿no? Por eso es que siempre estamos buscando recuperar la microbiota lo más rápidamente posible. Bueno, entonces, eso sería en parte el diagnóstico y el inicio del abordaje diagnóstico. Pero ¿qué es lo más grave de las diarreas? La deshidratación. La deshidratación y la alteración electrolítica. Nosotros podemos mantener con vida a un sujeto mientras tenga diarrea si lo estamos hidratando. Aquí tenemos un cachorro que su principal problema es que llegó deshidratado, ¿verdad? En humanos, por ejemplo, igual sucede en veterinaria, los grupos de la población más susceptibles de esto son los cachorros y los gerontes, o sea, los viejitos. Son los que se deshidratan rápidamente y mueren por la deshidratación, no tanto por la acción de la bacteria a nivel intestinal. Pueden morir por la deshidratación y por la alteración electrolítica. Entonces es de vital importancia mantener hidratados a nuestros perros, ¿verdad? Vamos a darle velocidad y si nos da tiempo vamos a tener una clase de rudimentos de hidratación, porque en la actualidad, pues esto no es nada más poner el suero, lo vamos a ver así, nada más poner el suero, qué tipos de suero, dónde, pero pues en la actualidad lo más adecuado sería realmente tener una unidad de emergencias y de cuidados intensivos donde podamos medir qué tipo de electrolito es el que está teniendo problemas en el paciente en particular. Pero, pues muchas ocasiones no estamos cerca de unidades de emergencia y sabemos, hay que ser críticos. Muchas veces vamos por la calle y vemos ahí una clínica de 4x4, un consultorio de 4x4, y ponen ahí cirugía general, cirugía ortopédica, neurología, urgencias, terapia intensiva, y dices, ¿en dónde madres ponen todo eso? O sea, si las urgencias se requiere un equipo de 4 o 5 médicos y aquí nada más hay 1 o 2 sujetos, pues no, urgencias no quiere decir meter al perro y verlo y meterle un suero. Urgencias implica muchas cosas, implica un equipamiento que todavía es muy costoso. Por eso constantemente escuchamos ahí, es que los malditos del hospital fulano de tal no aceptaron a la señora en urgencias. Pues no, porque vas a empezar a utilizar equipo y ese equipo en un ratito te va a dar un costo de 50, 60 mil pesos para empezar el diagnóstico. Entonces, si tú tienes un derechohabiente al ISSSTE, pues dices, ¿sabes qué? Tiene derecho al ISSSTE, lléveselo al ISSSTE, ya que él no me va a pagar lo que yo erogue en esta situación. Y lo mismo sucede en perros. Los propietarios se enojan y dicen, es que no tienen vocación, no, no tienen humanidad, ¿cómo es posible que no acepten un perro? A ver, espérate. O sea, me gustan los perros, quiero a los animales, soy solidario con ellos, pero tampoco voy a solventar los gastos de la atención de un perro, porque no tengo capacidad económica. Si yo fuese Carlos Slim, pues aún así diría, bueno, vamos a atender, pero 5 perros que lleguen de urgencia primero y gatos, eso los atendemos. Pero ya el sexto ya no, porque ya no me va a dar la posibilidad económica de atenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito aparatos para medir presión arterial, porque necesito aparatos para medir qué electrolitos, necesito aparatos para hacer infusiones, en fin, toda una serie de situaciones que requieren mantenimiento, que requieren compra de insumos, etcétera. Entonces, las urgencias son costosas. O sea, eso de que ofertamos, es que se ofertan, se atienden urgencias. No, a ver, espérame. O sea, urgencia no es que le limpies la herida al perro. Eso es parte de un manejo. Pero si el perro está deshidratado, ¿qué tipo de solución le vas a administrar? ¿Un lactato? ¿Una solución salina? ¿Una solución al 2%? ¿Una dextrosada? Eso no es al ojo por ciento, eso se tiene que hacer bajo medición de las deficiencias que tenga el paciente. Y eso es una unidad de urgencias, ¿sí? Entonces, son costosas, esa es una realidad. Pero bueno, la deshidratación tendríamos que establecer pues qué tipo de líquido, qué tanto líquido, cuántas gotas por minuto, que le vamos a administrar bicarbonato, tenemos que administrarle glucosa, no tenemos que administrar glucosa,
En fin, todo ese tipo de situaciones, ¿ok? La veríamos de la manera más rudimentaria, esa es la realidad, ¿no? Pero no tenemos contemplado aquí el manejo de urgencias. Ya a los que les interese, pues para eso están los hospitales ahí para que practiquen en cuanto regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, pues estar presente ahí en el manejo puntual, porque eso ya es de un especialista. Obviamente si está deshidratado va a haber polidipsia. Este perro tiene polidipsia, o sea, tiene sed, pero no tiene ni ganas de tomar agua, ¿verdad? Está muy decaído porque está en estado de choque. Choque hipovolémico, ¿sí? Probablemente choque neurogénico, porque aquí sí puede haber dolor, porque lo que hace, en este caso es un paciente de la época de los parvovirus, y vemos ahí la hematoquesia, tanto hematoquesia como melena, sangre semidigerida. Ahí sí se afecta, hay un proceso inflamatorio y una desnudación. Lo que hace el virus prácticamente es rasurar las vellosidades y entonces deja al descubierto los vasos y por eso tenemos esas hemorragias de las que estamos hablando, ¿no? Pues la deshidratación es la principal causa de muerte de los pacientes con diarrea, aparte ya de las septicemias, ¿no? Ya cuando la bacteria ha logrado introducirse al interior. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de qué tipo de agente es el que está ocasionando? Obviamente, la anamnesis, la historia clínica, ¿no? Si el perro lo acaban de adquirir o el gato lo acaban de adquirir, y generalmente lo que sucede es que vamos con el veterinario y le decimos, oiga, acabamos de adquirir este perro, y el veterinario le dice, oiga, pues tendría que haber pedido alimento para 2 o 3 semanas de que le dan normalmente al perro. Si no, dice, pues este cachorrito, vamos a darle dieta de cachorro, ¿verdad? Y se la zampan así, de buenas a primeras, pues, ¿qué va a suceder? Diarrea osmótica. Y ese perro va a estar feliz, contento, pero con diarrea. A veces la diarrea que puede ocasionar, además, a pesar de que el perro esté contento, pues lo deshidrata y entonces puede quedarse así como está este perro, a pesar de que sea una diarrea osmótica. ¿Cuál es el problema? La deshidratación. ¿Ok? Hay que hacer coproparasitoscópico para descartar parásitos. Hay que tomar hemograma. Si el problema es viral, pues ya sabemos que las penias, ¿verdad? La linfopenia, la neutropenia, pues nos está indicando que es un proceso viral probablemente. Problemas bacterianos muy agresivos pueden ocasionar neutropenias o linfopenias, principalmente neutropenias, ¿no? Ya cuando el problema bacteriano es un poquito subagudo o crónico, pues entonces vamos a tener lo contrario de la neutropenia, sino neutrofilia, generalmente con neutrófilos en banda, ¿no? La bioquímica sérica, ¿para qué? Pues para descartar problemas pancreáticos, problemas hepáticos, porque ya vimos que son causa de diarrea. El coprocultivo, ya platicamos, no vamos a abundar en esa situación. La imagen diagnóstica para determinar si hay alguna condición que pueda ser diagnosticada por placa radiográfica para determinar, que es poco probable, o sea, generalmente no vamos a decir, mira, la placa radiográfica indica que es Campylobacter o que es un proceso viral, bacteriano. Puede haber cuerpos extraños que por proceso inflamatorio ocasionen diarrea. Y obviamente, si estamos hablando ya de procesos inflamatorios crónicos, que mencioné yo, infiltraciones, las biopsias intestinales. Pero, pues en un inicio, repito, se vale hacerlo desde el punto de vista empírico, o sea, sobre todo si el paciente está en el cuadro agudo. Ya si el paciente nos llega en un cuadro subagudo o crónico, bueno, pues hay que actuar ya con más presteza, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues que en un cuadro agudo no vamos a pensar, hazle una biopsia intestinal. No, o sea, primero vamos a pensar en lo más frecuente, que son procesos bacterianos, probablemente virales, dependiendo de la edad del animal. Y finalmente, pues ya que hemos recorrido allí, ya que hemos hecho un trabajo diagnóstico y el animal no cede en su proceso diarreico, pues sí podemos pensar en que hay una infiltración celular, así como la eosinofilia, que vamos a hablar más adelante en colon, para no hablar en cada uno de ellos, pudiese ser la que está ocasionando el proceso de diarrea. Bien, mencionaba yo que las características de la diarrea pueden ubicarnos si estamos enfrentando un caso de enteritis. Enteritis le decimos al proceso en intestino delgado y de colitis cuando es intestino grueso. Entonces, estas son características de ubicación, ¿verdad? Si la diarrea es voluminosa, generalmente
O sea, si lo que defeca el perro o el gato es muy voluminoso, generalmente nos ubica en intestino delgado. Porque en cuanto a volumen, el intestino grueso se caracteriza por diarreas de poco volumen. Desde el punto de vista sensación, en el intestino delgado, el paciente se siente relativamente bien hasta que llega un momento en que hay urgencia por defecar, o sea, hay muchos deseos por defecar. Mientras que en intestino grueso, la sensación de que vamos a defecar es constante. O sea, decimos, no, pues no me voy a separar aquí de la casa porque pues parece que como que no termino de defecar, ¿verdad? El tenesmo es la sensación de, podemos tener tenesmo urinario. O sea, cuando orinamos y nos retiramos de ahí de donde estamos orinando y nos tenemos la sensación de como que todavía queremos orinar más. Esto generalmente se presenta en infecciones, por ejemplo, de la uretra. El tenesmo fecal es por proceso inflamatorio generalmente del colon, de la parte final del colon, en la zona rectal. Entonces, como está inflamada esa zona rectal, pues sus receptores están constantemente pensando en que hay cantidades de heces que necesitan ser eliminadas. Mientras que en el intestino delgado, pues de pronto llega de golpe el volumen residual, entonces es lo que da la urgencia por defecar. ¿Okay? La presencia de sangre, cuando es intestino delgado, será digerida, o sea, le va a dar un color oscuro a las heces, mientras que en intestino grueso vamos a tener sangre fresca. Y hablamos de la pérdida de peso abrupta en intestino delgado, ¿por qué? Porque se altera la absorción de nutrientes. Y ya dijimos que el intestino grueso no tiene responsabilidad en la absorción de nutrientes, pero pues al tener un proceso diarreico crónico vamos a tener pérdida de peso, pero será paulatina. En intestino delgado no hay gran cantidad de células productoras de moco, por lo tanto los procesos entéricos de intestino delgado no se caracterizan por la producción de moco en las heces, ¿sí? Pues que haya heces con moco. Mientras que en intestino grueso sí tenemos una gran cantidad de moco. Sí, de hecho, yo les digo el signo del pastelillo Marinela. Las heces de colitis generalmente son una pequeña cantidad de heces recubiertas de delicioso moco con cereza encima. O sea, ¿cuál es la cereza? La sangre, la hematoquesia. Eso es lo que caracteriza a una diarrea de intestino grueso. En cuanto a frecuencia, cuando estamos hablando de enteritis, y ya mencioné que enteritis me refiero a intestino delgado, la frecuencia de defecación puede no alterarse. O sea, si el perro defeca 1 o 2 veces, pues así lo va a seguir haciendo, pero su volumen estará aumentado por la mayor cantidad de heces o de líquido en las heces, ¿sí? O puede incrementarse ligeramente. Mientras que en las diarreas de colon está muy incrementado la frecuencia. O sea, cuando está un perro constantemente defecando pequeñas cantidades, o un humano defecando pequeñas cantidades, pues estamos enfrentando un caso de colitis. Y vamos a encontrar en el intestino delgado, vamos a tener hallazgos en las heces como esteatorrea, o sea, presencia de grasas, como creatorrea, presencia de fibras musculares, ¿no? O sea, quiere decir que no se está llevando a cabo la digestión adecuada, o sea, presencia de grasas en las heces, presencia de fibras musculares en las heces, eso nos está indicando que no hay un proceso de digestión y eso es un proceso de alteración a nivel intestinal generalmente. ¿Dudas que tengan hasta aquí en cuanto a la diferenciación de problemas de intestino delgado y de intestino grueso? ¿No? Ok. Entonces, las diarreas será, lo más importante es sustituir la pérdida de líquidos y electrolitos. Lo ideal es determinar con equipo adecuado, o sea, esto es aparatos para medir gases, aparatos para medir electrolitos, establecer cuáles son las deficiencias que se tienen que corregir en el tipo de líquidos. O sea, los sueros no son universales. Los sueros tienen características, ¿sí? Tienen más sodio, tienen menos sodio, tienen más potasio, tienen menos potasio.
tienen más bicarbonato, tienen menos bicarbonato, tienen lactatos, no tienen lactatos, en fin. Entonces, eso se tendría que hacer estableciendo previamente cuáles son las características deficitarias de nuestro paciente. Repito, ofertar urgencias no es nada más administrar suero. Puedes matar a un paciente administrando un suero erróneo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con lo que ofertan. Si no tienen el equipamiento para ofertar urgencias, no las oferten mejor. O sea, esto es en beneficio de su paciente. Si yo no tengo la capacidad instalada por equipamiento de ofertar urgencias, ese perro se me va a morir o ese gato se me va a morir. ¿Por qué? Pues porque soy un necio y oferto urgencias cuando no tengo el equipo adecuado. Repito, urgencias no quiere decir meter al perro en una jaula y estarlo observando a ver qué pasa, o lavarle una herida. O sea, las urgencias es todo un tema, ¿verdad? Bien, los modificadores de la motilidad, ya lo dijimos, ¿qué es lo que van a favorecer? La segmentación rítmica. Cualquiera. Entonces, ok, favorecemos la segmentación rítmica, pero si lo que estamos teniendo es una salmonelosis, por ejemplo, inicialmente son las toxinas bacterianas las que están ocasionando el problema. Pero la diarrea lo que está haciendo es enjuagar el intestino, está impidiendo que esa salmonela se adhiera a la mucosa. Administro un antidiarreico que va a favorecer la segmentación rítmica. Entonces, de un torrente, así como lo estamos viendo ahora, que arrastran humanos, es exactamente lo que hace la diarrea, arrastrar lo que sea para tratar de disminuir y llevarse, entre otras, a las bacterias que están siendo patógenas. Pero les cierro, les hago una alberquita, entonces la bacteria y dice, ah, qué chido, pues ya me puedo pegar a la mucosa y penetro. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Pueden ser necesarios, pero pues hay que utilizarlos con criterio médico, ¿no? Bien, el bismuto tiene una acción bactericida y bacteriostática. O sea, es bueno. Nada más no debemos utilizarlo ni en cachorros ni en gerontes, porque pueden ocasionar problemas, ¿no? Con el bismuto, intoxicación con el bismuto. El caolín y la pectina lo que hacen es lo mismo que el carbón activado. O sea, su acción efectiva es absorción con D, absorber las toxinas bacterianas. Entonces, son quelantes de estas toxinas bacterianas, de estas enterotoxinas, y disminuyen la acción de las enterotoxinas, la interacción con la mucosa intestinal, por lo tanto, disminuyendo el proceso de diarrea. Entonces, cuando administramos estos que luego les llamamos protectores de mucosa, pues realmente no protegen la mucosa, lo que hacen es quelan, tienen una acción quelante sobre las toxinas, y entonces estas toxinas que han sido queladas por la caolín, por la pectina, por el carbón activado, pues el carbón activado, un perro que estemos en un lugar donde no encontremos productos, podemos quemar una tortilla, a carbonizarla, la molemos y se la damos a un perro y con eso estamos teniendo carbón activado. Esa tortilla pulverizada, quemada, carbonizada, va a absorber toxinas bacterianas, enterotoxinas, disminuyendo la acción de estas con la mucosa intestinal. Bien, ya les he dicho que no todos los procesos entéricos, los procesos que comprenden diarrea requieren antimicrobianos. ¿Cuándo estaría justificada la administración de antimicrobianos? Y estamos hablando de la fase empírica del tratamiento, ¿no? O sea, ¿cuándo daría antimicrobianos? Bueno, cuando encuentro sangre en la diarrea, cuando hay hematoquesia o melena, están indicados los antimicrobianos. Cuando tenemos fiebre, ya dijimos que algunas enterotoxinas ocasionan fiebre, pero esto debe anunciarnos la fiebre, que las bacterias están ocasionando cuadros septicémicos, transitorios quizá, pero septicémicos al fin y al cabo. Entonces, si tengo un paciente que tiene diarrea con sangre, puedo administrar antimicrobianos. Si mi paciente tiene fiebre, administro antimicrobianos. Si tomé una muestra de sangre y mi paciente tiene neutropenia o linfopenia, o sea, por ejemplo, una acción viral, pues puedo administrar antimicrobianos. Ya sé que los virus no se afectan por los antimicrobianos, pero al tener estos
alteraciones en los mecanismos de defensa, pues pueden ser pasto de bacterias que adquieren una patogenicidad que no tenían hasta la acción del virus, ¿no? Si tomé una muestra de heces, por ejemplo, y observo sobrecrecimiento bacteriano, esto es muy subjetivo, eso tiene que ser por experiencia, estar tomando raspados de moco fecal en nuestros pacientes para ver qué cantidad de bacterias tienen, y eso nos va a familiarizar con la cantidad de bacterias, o sea, conociendo a los perros que están normales, a los gatos que están normales, y de pronto encontrar un perro con un cuadro entérico que en nuestra observación tiene sobrecrecimiento bacteriano, se justifica la administración de antimicrobianos. Bueno, y obviamente, si cultivamos, si hacemos un coprocultivo y nos sale Campylobacter, pues hay que hacerle caso, y también el antibiograma, ¿no? Actualmente decir, no, es que tal antimicrobiano está adecuado para Shigella, para Salmonella, pues realmente no es verdad, porque la resistencia bacteriana actualmente es una realidad, y la resistencia bacteriana se presenta en cuestión de horas. No requerimos años, o sea, no pensemos, no, pues es que las penicilinas ya no son efectivas, porque pues empezaron a utilizar desde los años 50 y pues ya llevamos casi 70 años, entonces para que haya resistencia para los antimicrobianos de hoy, tienen que, pues no, eso no es cierto. Cuando una bacteria sobrevive a la acción de un antimicrobiano, ya su descendencia tiene los mecanismos necesarios para resistirse a ese antimicrobiano, ¿verdad? Y como actualmente, y además hemos hecho muy mal uso de los antimicrobianos, porque antes los podíamos comprar sin receta médica, sin indicación. ¿Cuánta gente no hemos escuchado? No, pues yo cuando tengo gripa me inyecto un antibiótico y con eso se me quita. Pues estás mal, porque la gripa es viral y el antibiótico no afecta a los virus, ¿verdad? Pero así hemos ido. Entonces las resistencias bacterianas son pues una realidad y una actualidad, ¿no? Pero esto justifica la administración antimicrobiana. ¿Y qué antimicrobianos son los más adecuados? Pues ya veremos, pero no será lo mismo un perro que vive en Toluca que un perro que vive en Cuernavaca, o que un gato que vive en Pachuca, porque la resistencia bacteriana está relacionada con la frecuencia de contacto con cierto tipo de antimicrobiano. Entonces, si tenemos un representante médico que es muy trabajador en Pachuca y está visitando a los médicos y él vende cefalosporina, pues la resistencia bacteriana será más a cefalosporinas, ¿verdad? Si el que vende eritromicina es medio flojo y no visita médicos y no está constantemente dando lata con que utilicemos ese medicamento, pues vamos a tener menos resistencia a la eritromicina que a las cefalosporinas. ¿Por qué? Pues porque utilizamos más frecuentemente cefalosporinas, y en algunas de esas se nos van a ir bacterias sobrevivientes, ¿sí? Entonces, pues ¿cuáles tenemos? Enrofloxacina, sulpas. Ya dijimos que cuadros crónicos, pues siempre hay que pensar en metronidazol o tilosina. Ahorita lo voy a mencionar así, pero nada más recuérdenlo, ¿sí? La enrofloxacina es bastante efectiva, sobre todo para Campylobacter. Las sulfas entran y salen del mercado, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué tipo de bacterias vamos a estar enfrentando? Pues estas. Aquí le vamos a dejar. Y nos veríamos. ¿Saben si algún día hay algún día festivo o algo así? El 16 de septiembre, creo que es jueves, y tenemos clase. O sea, sí hay clase. O sea, O sea, es festivo. Es calendario, que nos es festivo. indicaron en el calendario que aunque sea a distancia, respetemos los días festivos. Por eso les pregunto. Entonces, ¿es jueves? Sí. Bueno, ok. Pues entonces, si es neto, pues ese día no tendríamos clase, ¿no? Ya les mandé la liga de la clase del jueves. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos estamos viendo.